Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Terror. Hoy vamos a explorar historias escalofriantes y fenómenos paranormales que desafían la explicación. Pero antes de sumergirnos en estos relatos inquietantes, queremos escuchar tus experiencias. ¿Alguna vez has vivido un episodio terrorífico o paranormal? ¿Has sentido alguna vez esa sensación escalofriante de no estar solo? ¿O presenciado algo que simplemente no puedes explicar? Si es así, te invitamos a compartir tu historia en los comentarios. Tus experiencias pueden ser una ventana a lo desconocido y podrían incluso ser destacadas en nuestro próximo video. Así que, si tienes una historia que te eriza la piel, no dudes en contarnos. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar lo que crees saber sobre el mundo que nos rodea. Llegué a la casa una tarde nublada de otoño. El edificio se alzaba imponente y desgastado, con enredaderas que trepaban por sus paredes de piedra y ventanas altas y estrechas. Una vez dentro, el aire se sentía pesado, cargado de una historia que podía sentir pero no ver. Los muebles estaban cubiertos de telas, y una fina capa de polvo cubría todo. Era como entrar en un mundo que había quedado detenido en el tiempo. Mientras caminaba por los pasillos, el eco de mis pasos resonaba en el silencio. La casa estaba llena de retratos antiguos, muchos de ellos con la abuela Morgana en diferentes etapas de su vida. Su mirada en cada imagen parecía seguirme. Empezaba a entender por qué los vecinos susurraban historias sobre ella. Había algo inquietante en su presencia, incluso a través de las fotografías. Decidí explorar el resto de la casa antes de que anocheciera. En cada habitación sentía una extraña sensación, como si alguien más estuviera conmigo, observándome desde las sombras. La biblioteca estaba llena de libros antiguos sobre ocultismo, astrología y brujería. En la sala de estar, un piano de cola antiguo ocupaba un lugar central, y por un momento juraría haber escuchado una nota, como si alguien invisible hubiera rozado las teclas. Al caer la noche, la casa se transformó. Los pasillos se sentían más estrechos, las sombras más profundas. Cuando me dirigía a la habitación que había elegido para pasar la noche, escuché un sonido que me heló la sangre, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. No pude entender las palabras, pero el tono me hizo estremecer. Esa noche me costó dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar, y no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo en la mansión de la abuela Morgana. Los días siguientes en la casa de la abuela Morgana se convirtieron en una mezcla de fascinación y temor. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. Objetos ligeramente movidos, puertas que yo había cerrado, encontradas abiertas, y siempre esa sensación de estar siendo observado. Decidí ocupar mis días explorando cada rincón de la casa, buscando respuestas. Fue en el desván donde encontré el viejo diario de la abuela. Cubierto de polvo y encuadernado en cuero, el diario estaba lleno de escritos sobre rituales, hierbas y conjuros. Había dibujos de símbolos extraños y referencias a entidades que no reconocía. Algo en ese diario me hacía sentir incómodo, pero no podía dejar de leerlo. Las noches se volvieron más inquietantes. Comencé a oír susurros más claros, como si voces susurraran mi nombre desde las sombras. Una noche, mientras deambulaba por el pasillo, sentí una brisa fría pasar junto a mí. Aunque todas las ventanas estaban cerradas, seguí el rastro hasta la biblioteca, donde un libro se había caído del estante por sí solo. Al abrirlo, encontré un marcador en una página sobre comunicación espiritual. Era como si la casa misma intentara decirme algo. Pero lo más perturbador ocurrió cuando descubrí una fotografía vieja en un marco polvoriento. Era una foto mía de niño, una que nunca había visto. En ella estaba parado en un jardín, sonriendo,
Detrás de mí, apenas visible, había una figura sombría. Al mirar más de cerca, me di cuenta con horror de que era la abuela Morgana, pero lo extraño era que no parecía más joven. Era como si la foto hubiera sido tomada recientemente, y no en mi infancia. ¿Cómo era posible? Esa noche me envolvió un sueño inquietante. Soñé con la abuela Morgana, sentada en una silla mecedora, susurrando en un idioma que no entendía. A su alrededor, sombras danzaban en un ritual silencioso. Desperté empapado en sudor, con la certeza de que el sueño había sido más que una simple pesadilla. Decidido a encontrar respuestas, comencé a investigar más sobre la vida de mi abuela. Hablé con los vecinos y revisé archivos locales. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La abuela Morgana había sido una figura respetada en el mundo del ocultismo, conocida por sus poderosas habilidades y conocimientos arcanos. Pero había rumores oscuros también, historias de pactos y sacrificios, de una búsqueda incesante de inmortalidad. Mientras más aprendía, más convencido estaba de que algo de la abuela Morgana permanecía en la casa. Y esa noche decidí que era hora de enfrentar lo que sea que estaba acechando en las sombras. Armado con el conocimiento obtenido del diario de la abuela Morgana y los archivos locales, me preparé para enfrentar lo que sea que habitaba en la casa. Esa noche dispuse un círculo de sal en el centro del salón, siguiendo las instrucciones de un ritual de protección que había encontrado en el diario. Encendí velas en cada punto cardinal y me senté en el centro, esperando. A medianoche, la atmósfera cambió. El aire se volvió más pesado y una bruma tenue comenzó a formarse alrededor del círculo. Las sombras parecían moverse, cobrando vida propia. Entonces comenzaron los susurros, más claros que nunca, llenando la habitación con voces indescifrables. De repente, una figura se materializó frente a mí, al otro lado del círculo de sal. Era una sombra oscura, casi humana, pero distorsionada y etérea. Sus ojos brillaban con una luz tenue, y reconocí en ellos la misma intensidad que había visto en los retratos de la abuela Morgana. Pero había algo más, una tristeza profunda. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura susurró, y su voz parecía venir de otro mundo. Soy lo que queda de quien fue traicionado, respondió. El alma perdida de tu bisabuelo. Mis ojos se abrieron de par en par. Recordé los rumores de un pacto oscuro, una historia de traición en la familia. La figura continuó, contándome cómo la abuela Morgana lo había utilizado en un ritual para obtener conocimiento y poder, sacrificando su alma en el proceso. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Libérame, dijo la sombra. Rompe el pacto que me ata a este mundo. Siguiendo sus instrucciones, comencé un ritual de liberación, utilizando las palabras y símbolos del diario de la abuela. A medida que recitaba el encantamiento, la figura del bisabuelo se volvía más clara, más humana. Las sombras alrededor del círculo giraban más rápido, como si estuvieran siendo absorbidas en un vórtice. Finalmente, con un suspiro que parecía un viento lejano, la figura se disipó, dejando atrás una sensación de paz. Las velas se apagaron una a una y la bruma se disolvió. La casa, por primera vez desde que llegué, se sentía simplemente como una casa. Al amanecer, miré alrededor del salón ahora tranquilo. Sabía que la historia de la abuela Morgana y mi bisabuelo había llegado a su fin. Había liberado no solo el espíritu de mi bisabuelo, sino también la casa y a mí mismo de un legado de oscuridad. Con el amanecer, sentí una decisión formarse en mí. Era hora de dejar atrás la casa y su historia. Pero antes de partir, tomé el diario de la abuela Morgana y lo cerré con resolución.
lo llevaría conmigo, un recordatorio de una noche en la que enfrenté los fantasmas del pasado y encontré mi propia fuerza.